su cama, pero muere. Por fin muere Franco y entonces ya... Pero fíjense, mi padre ya tiene 69 años. Claro. Yo tengo 33. ¿A dónde ir y cómo vamos a vivir? Porque salir de la Unión Soviética en aquel momento, ahí no podías llevar tus ahorros, aunque tampoco había muchos ahorros, ahí se gastaba todo porque escasez de productos y altos precios de algunas cosas, etc. La gente no ahorraba el dinero, prácticamente. Se ahorraba porque no había géneros para comprar, pero bueno, quiero decir, teníamos unos ahorros, pero como el rublo no era convertible, no podías traerlo. Entonces tenías que vivir aquí, a intentar de que esto fue lo que nos ayudó a volver. Por la amnistía de Adolfo Suárez, Ajá. todos los españoles que han migrado, etc., tenían derecho a volver. A volver y recibir, si tenían la edad ya adecuada, una pensión. O sus hijos, pues buscar un trabajo y el gobierno ayudaría con la vivienda, con no sé qué. Había una amnistía muy generosa. Mi padre tenía 69 años y el 70 era el año de jubilarse entonces. Entonces la idea era que hay que volver cuanto antes, porque si vuelves ya con la edad de jubilación, te jubilan y tienes una pensión. Claro. Pero si te vienes todavía no jubilado, y esta ley de amnistía, había unas cláusulas de si tú encuentras el sitio donde has trabajado antes de empezar la guerra civil, este sitio estaba obligado a readmitirte y luego tú trabajando lo que te quedaba para la pensión, luego ibas de pensionista, pero te estaban apuntados todos esos trienios como si hubieras trabajado todos estos periodos de la... Muy bien. Y era otra cosa. Claro. Entonces el tema era, hay que volver cuanto antes. Pero mi padre tenía 75 cuando muere Franco, hasta que empezaron a mover toda la documentación para salir de ahí, que era muy complicado. Todos estaban en una jaula, no podías salir de la URSS así sin más. Entonces pasa un año ya y se aproxima el 70. Bueno, la verdad es que Radio Moscú se portó magníficamente con mi padre. Cuando mi padre decide marcharse, ellos sin decir nada le dicen, Eusebio, te ayudaremos. Y ayudaron, porque el director de Radio Moscú, bueno, el director de todo Radio Moscú, de la televisión y de la radio, era miembro del Comité Central del PECUS, ¿no? Sí. Un hombre muy influyente. Entonces nos ayudó a todo lo que era el manejo de toda esta documentación, no sé qué, ¿no? Y esto tardó incluso con toda la ayuda casi menos de un año, pero casi. Con lo cual, llegamos a que podemos salir ya solo en el diciembre del 77. Dios mío. Y en 78 ya 70 años de mi padre. Claro. Y entonces, con todas esas prisas de volver, aunque sea el último día del 77, ya no te podías pensar que vas a llevar de Rusia, dinero imposible, bueno, algunos libros, alguna cosita. Rápidamente nos empaquetamos todo y volvimos. ¿Os venís con una maleta? Con unas maletas. El día 30 de diciembre de 1977. El 31 ya era... 78. Empezaron los trámites de la pensión, nos ayudaron un poquito los familiares durante algún tiempo, de alquilar un apartamentito, no sé qué, pero al final, gracias a Dios, y gracias a Adolfo Suárez, mi padre recibió pensión. Y de esta pensión ya empezamos a vivir un poco más libres, pero muy ajustados, 4 personas. He traído a mi mujer, que era rusa, con que estaba con noviazgo casi 7 años, y no la iba dejando ahí. No, claro. Entonces, para ir era más complicado. Ya. Dejar la familia, no hablaba castellano, pero el amor hace maravillas, ¿no? Desde luego.
y entonces ha venido conmigo. Sus padres lloraban cuando nos despedían. Lloraban, ¿por qué? Porque imaginas, España tenía una imagen en Rusia de un país fascista. ¿Ah, sí? Sí, sí, hombre. Franco murió en 75, no sé qué. Hasta entonces, la propaganda soviética, bueno, a Franco les pintaba solo como con una hacha, y de esta hacha está sangrando la sangre de la gente que va a matar. Quiere decir, al país fascista. Bueno, entonces, pero bueno, hemos venido. Y mi carrera de... ¿Cómo fue la llegada a España? Sobre todo para tu padre, ¿no? Porque tú no habías venido nunca. No, he venido... ¿Habías venido alguna vez? ¿Habías salido de Rusia en esos sí, años? un par de veces, pero como turistas. En estas leyes rusas, muy humanitarias, vale. había alguna clausulita que decía que los ciudadanos extranjeros afincados en Rusia tenían derecho de alguna manera a ir a ver a sus parientes. Bueno. Quizá no definitivamente a donde ellos vivían, pero encontrarse. ¿Como Cuba? Como Cuba o como algún país, podría ser Francia, ¿no? Porque claro... No, me refiero a que Cuba tenía ese mismo régimen. Puedes salir para ver a tus familiares y luego volver. Sí, más o menos, más o menos. Lo que pasa es que familiares de españoles no podían venir a la Unión Soviética porque estaba tachado. Y nosotros y mi padre, en la lista del franquismo, primeras al paredón o a donde sea. Porque ¿Y cómo fue la llegada de tu padre a España? La llegada de mi padre a España, bueno... ¿Qué España encontró? Él conoció perfectamente España, porque para comentar y ser comentarista, etc., ha recibido muchísima información sobre España. Vale. Tenía clarísima la evolución que había sufrido. Más o menos, sí. Profundísima, además. Literatura conocía mejor que los familiares nuestros cuando se ha descubierto. Conocía situación política perfectamente, desde todos los puntos de vista. Tanto la propaganda franquista como al revés. Quiero decir, pero claro, una cosa es conocer y otra cosa ver. Y más aún, a ver a sus familiares casi 38 años. Bueno, menos porque aquellas veces que fuimos a vernos en Francia, ya a primera vez ha visto a su tío, a su hermano, 30 años después. Y a su hermana también. Pero bueno, ya a ver España era por ahí de un impacto muy, 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 muy fuerte. ¿Qué le pareció? ¿Qué fue qué recuerdas tú de ese impacto? Porque una cosa es lo emocional de tu familia y otra cosa es el impacto de volver a un país que habías dejado de aquella manera. No, casi no lo reconoce. Casi no lo reconoce. Y más que nada el impacto fue cuando empezó ya primeros meses a ver gente, a hablar con la gente, que ha visto que esa dictadura franquista no era tan impactada. Que llegasteis en plena transición. Exacto. España, una España moderna, podemos decir. Exactamente. La gente estaba predispuesta no solo a ver a estos rojos que han venido de fuera, sino a ayudarles. Quiero decir, esta reconciliación ya estaba habitando en el aire, etc. Y mi padre ya, desde algunos tiempos ya en Moscú, ya estaba pensando de que, algunas veces hemos hablado, que la reconciliación es el único camino para España, cuando muere Franco. Claro. Él estaba ya, pero no estaba seguro de que el pueblo, que la ideología ha inculcado tanto en los españoles este odio al comunismo, y él incluso tampoco pensaba que él, siendo tal comunista, será recibido tan, ¿cómo decirte?, tan generosamente, no solo por el régimen que le ha permitido volver, fíjate, ha luchado contra el franquismo toda su vida y al final el franquismo le da una pensión que permite ayudar a 4 personas y poder adaptarse en su patria perdida, ¿no? Esto fue un impacto ya para mi padre. Pero la gente que estaba intentando saber cómo se ha vivido ahí. Claro. Y este interés a Rusia, pues también está en este libro, porque ahí, aparte de mi padre, etcétera, también escribo sobre cómo aparezco yo y cómo... Claro, porque tu historia, por no contarla entera, porque a mí me interesaría que fuéramos de ese hilo rojo del pasado que hablábamos al principio, a tirar de él para traerlo hasta la actualidad.
porque hoy, en estos días, más que nunca, Radio Moscú, la historia de este hombre, como la historia de otros muchos hombres, mujeres que fueron y volvieron, está muy vinculada con lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo sé además que tú escribes, sigues escribiendo, tu vida aquí, estuviste en España, luego azarosamente volviste a Rusia a trabajar en un banco, o sea, tu vínculo personal y profesional con Rusia, casado además con una rusa, era evidente que no se iba a romper del todo. Pero a mí me interesa, precisamente porque no se ha roto esa vinculación tuya, que se percibe hasta en tu forma de hablar, con ese acento tan suave, tan singular que tienes. A mí me interesa mucho cómo ves la situación actual, después de haber pasado todo eso, de haberlo vivido, de haber admirado a un hombre que ha luchado primero por un ideal, después testigo de la fractura, de esas grietas de las que hablábamos, del derrumbe de un imperio y la vuelta a un país absolutamente cambiado, un país que te expulsa porque es un país negro, oscuro, peligroso y que te recibe con ayudas, con luz, con futuro, ¿no? Cómo se cambian las tornas. En esa vuelta, volvemos otra vez, ¿no? Se vuelven a mover otra vez esa especie de ruedas de molino de la historia. Sí. Y estamos otra vez hablando de Rusia y hablando de España. Yo sé que tú eres un político que escribes columnas en El Imparcial y eres muy combativo. Además, dices cosas que no todo el mundo se atrevería a decir. Yo he leído columnas tuyas que defiendes que sientas como la mirada lúcida de decir, vamos a razonar si el presidente de los Estados Unidos es un monstruo, como lo pone todo el periodismo español y europeo, o realmente está haciendo cosas correctas. ¿Cómo ves tú la situación actual con respecto a esos bloques? ¿Qué te parece que está pasando en el mundo, esa nueva ordenación de bloques? Bueno, entonces tenemos que volver un poquitito para atrás, porque tuve suerte. Bueno, en España la ingeniería no me sirvió para nada, tuve que ir a buscar otros caminos. Al final entro en un banco. Sí. Y se abre Rusia porque Gorbachev empieza las reformas, la famosa perestroika, y en el banco piensan abrir relaciones con todavía la Unión Soviética, con lo cual el persona más idónea es Boris, y me ofrecen, y yo con mucho cariño a la Unión Soviética que he dejado, pensando que es una apertura, que un banco extranjero, en este caso español, entre en este país anticapitalista. Para mí era una cosa impresionante. Casi estaba diciendo que termine la oferta y decir sí. Bueno, entonces regreso en 85, desde 77 hasta 85 estoy en España. Y en 85 vuelvo a abrir la oficina del Banco Central, que antes era el Banco Central, en Moscú. Y con la idea de que a través de este banco también vamos a introducir las empresas del grupo. Y eran empresas importantísimas de entonces, Dragados, Cepsa, bueno. Y yo con mucho entusiasmo, y mi dirección también, con lo cual y me iba muy bien, perfectamente, de tal manera que el contrato fue firmado para 4 años y luego lo prolongaron 3 veces. Pues bueno, cuando yo quería volver, digo, ¿cuándo voy a vivir en España? No, bueno, una tanda más. Y bueno, al final estuve ahí desde 85, más de 15 años. Bueno, me ha ido perfectamente. Pero claro, en estos 15 años en Rusia tuve suerte, porque empieza a cambiarse con las reformas de Boris Yeltsin todo. Porque Gorbachev empieza la perestroika, no la termina porque los propios se levantan contra él, el famoso golpe de Estado en 91,
y Boris Yeltsin, que es entonces el presidente dentro de la Unión Soviética, de la República Federación Rusa, dentro de la URSS, aplasta la rebelión y dentro de poco se descalabra la Unión Soviética en 15 repúblicas y Rusia, una de estas repúblicas, empieza su camino independiente, como los demás. Pero yo vivo ahí. Claro. Y yo entré en 85, en febrero. En abril de este mismo mes, Gorbachev sube, porque en el libro La caída del Imperio Soviético escribo cómo van cayendo todas las piezas más importantes del buró político, etc. Del Politburó, y la única posibilidad de hacer algo para regenerar el partido, etc., es buscar a un relativamente joven reformista, que en aquel momento era Gorbachev. Y empieza la época de Gorbachev, desde la muerte del último secretario general, y hoy estoy ahí, justo al comienzo de la perestroika, y luego transformada ya en las reformas de Boris Yeltsin, que termina con desaparición de la Unión Soviética, y Rusia empieza la Rusia de Boris Yeltsin. Con lo cual he escrito otro libro, que todavía no se ha publicado, todo este camino de 8 años que Boris Yeltsin tuvo valor, teoría, seguridad, convencimiento de que se podría haber hecho. Porque él lo que quiere hacer, lo que no ha podido hacer Gorbachev, por varias razones que no vamos ahora a comentar, que después de 74 años de un Estado comunista, socialista, planificado, centralizado 100%, ir a transformar esta Rusia postsoviética en un Estado democrático, quiere decir, con todos los atributos de la democracia, libertad política, libertad de expresión, partidos políticos. En la URSS no había partidos políticos, menos uno, el PECOS, etcétera, ¿no? Y lo consiguió. Y lo consiguió. Milagrosamente. En 8 años, nada más. En 8 años. Es una hazaña. Es una hazaña. Es una hazaña. Y por eso, cuando ya estamos aquí y estamos hablando de Trump, yo incluso en algún que otro momento, ahora mismo cuando Trump empieza a mover su programa que tiene, que la gente dice es ocurrencia, no ocurrencia es nada, es un programa que por lo visto el señor estaba pensando muchísimos años, buscando gente, buscando cómo y qué etapas hacer, etc. Lo veo así. Lo mismo que Boris Yeltsin. Y que todos dicen que es imposible, que hay que hacer... A Boris Yeltsin dicen que es imposible hacerlo rápido. Hay que ir poco a poco, etc. Pero bueno, en el libro escribo que no había tiempo para hacer poco a poco. Claro. En aquel momento. No había. O sea, ¿tú crees que hay un paralelismo entre las políticas agresivas económicas y políticas entre Boris Yeltsin y quizá con Trump también? Parece. Salvando todas las distancias. Exactamente. Pero ¿tú crees que esto no es esto que hablan los periodistas y los analíticos políticos de improvisación de Trump? ¿Tú no crees que sea improvisación? No ¿Crees que es un programa pensado? Es un programa bien pensado, con sus ABC, que tiene un programa. Boris Yeltsin también tenía un programa, porque se llamaba, aquel programa se llamaba terapia de choque. ¿Por qué de choque? Porque no tenía tiempo. Claro. ¿Y por qué no tenía tiempo? Bueno, hay que leer La caída del Imperio Soviético. Trump tampoco tiene mucho tiempo, ojos. Trump sabe que tiene de momento la mayoría que le permite hacer su programa solo 2 años, no son 4. ¿Pero cuál, según tú, es el objetivo de Trump? El objetivo de Trump es, primero, hacer del mundo comercial, por lo menos, que Estados Unidos ocupe el puesto que merece. ¿Qué puesto merece? Merece tener una economía bastante menos
perjudicada porque se ha abierto después del 45, del año 45, cuando Estados Unidos prácticamente ha abierto su economía para ayudar a todos los países de posguerra, Europa, más que nada, también China, porque querían arrastrar China de las garras de la Unión Soviética, y para eso tenía que dejar su mercado para sus productos y, por otro lado, darles toda la tecnología que China no tenía en aquel momento. Quiere decir, era un camino en dos direcciones. Y esto Estados Unidos han practicado prácticamente hasta hoy, hasta ayer. Con lo cual, Estados Unidos poco a poco estaba perdiendo su papel del país industrial, convirtiéndose en un país de servicios, de tecnologías, el cerebro del mundo, pero poco a poco sin pies y sin manos. Pero sin pies y sin manos no te puedes moverse mucho, aunque tienes cerebro muy privilegiado. Mientras China, que era nadie, ha salido de las garras de la Unión Soviética, porque era un país socialista, comunista, etc., gracias al acercamiento a Estados Unidos, se ha convertido en un país, aunque comunista, pero con la economía capitalista, 100% puesta por Estados Unidos, que le vendió, prácticamente regaló en los primeros diseños toda su tecnología. Chinos copiaban todo sin pagar nada, y luego incluso abrió su mercado para sus productos, con lo cual Estados Unidos estaba perdiendo su propio mercado para sus productos a favor de productos extranjeros, entre ellos también europeos. Y esto ayuda a Europa a convertirse en la Europa que está hoy tal como está. O sea, que ¿crees que esa llamada guerra arancelaria? No es una guerra, es intentar desequilibrio que existe contra Estados Unidos, No hay ningún país más de estas características tan abierto a los productos extranjeros en detrimento de su propia producción como Estados Unidos. No hay ninguno. Ahora, Trump nos ha demostrado que con esta famosa tabla como publicitaria, pero hay que ver el informe que tiene 400 páginas, país por país, donde se descubre que todo el mundo está aislado de Estados Unidos, poniendo pegas por todos lados. No solo aranceles, son muchos frenos técnicos, burocráticos, de todo tipo, abiertos y no, vistos y no vistos. Esto está en esto. Dice, esto no puede seguir más. ¿Más por qué? Porque, estoy diciendo, no tiene más tiempo. A partir de 2 años no se sabe lo que puede producirse en las elecciones parciales al Congreso. Normalmente, según la estadística, el partido que gobierna pierde algo y ya no tiene mayoría, tal como tiene ahora Trump. Con lo cual tiene, como Boris Yeltsin, prisas de hacer lo que él piensa que se puede hacer. Y Boris, ¿por qué crees que esto no lo ve nadie? Porque realmente todo el periodismo y todos los analíticos más o menos serios, más o menos solventes, todos los que hacen análisis político hablan de otra cosa. Sí, porque eso tenemos que ver un poco con que los últimos, casi 15 años, más o menos, Estados Unidos estaban en manos del Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata empezó con Obama y terminó con Biden, pero luego Clinton. Todo esto empezaron cuando el Partido Demócrata poco a poco estaba convirtiéndose en los Estados Unidos en un partido de izquierdas. En este partido de un nuevo, ¿cómo decirte? Un comunismo mundial, pero con diferentes acentos. Ahora, como una clase obrera que explota el capitalismo, no sé qué, pero vamos a ir al género, que vamos a ir a otras clases oprimidas, y vamos a estas clases... Otras minorías. Minorías que son poco a poco casi mayorías. Sí. Vamos a ayudarles con el dinero del Estado. Todo lo que más o menos cualquier régimen socialista intenta. Y es muchos gastos, mucho dinero,
cada vez más gente que vive, no de su esfuerzo, no de su mérito, etcétera, sino de las que el Estado le proporcione, y de esto el Estado que gobierna determinado partido tiene su elector fijo, etcétera. Entonces esta rueda que va creando un Estado socialista, votantes por este Estado, y cada vez este Estado cada vez más socialista. O sea, tú mejor que nadie puedes reconocer perfectamente Claro. ese mecanismo. Exacto. ¿Y qué relación tiene ahora? ¿Cómo ves las relaciones entre Estados Unidos y Rusia? La Rusia de Putin. Complicada, porque, claro, Rusia, que existía durante la época de Boris Yeltsin, muy abierta al mundo occidental, y cada vez acercándose más y más. Yo me acuerdo incluso que había teorías que a lo mejor la OTAN no tiene que existir y hay que disolverla, o por lo menos incluso podía Rusia entrar en la OTAN. Yo me acuerdo perfectamente. ¿Por qué? Porque conocía a algunos políticos, a algún general incluso, porque en Moscú había una filial de la OTAN, en Moscú, y que estaban intercambiando pues, información, etcétera, etcétera. Y desde aquel momento Rusia ha dejado de invertir tanto en el armamento y dedicaba todo este dinero pues, para reformas de Boris Yeltsin, para el bienestar del pueblo, es otro de los objetivos. Y parecía, hasta que llegó Putin al poder en el año 2000, a finales de 1999, cuando Yeltsin equivocadamente le elige como sucesor, parecía que ya se acabó este imperio del mal que en su momento... Pero me gusta que hagas esa referencia porque antes fuera de cámaras me decías que hay un nuevo imperio del mal. Claro, y ahora después de que hemos pensado que el imperio del mal fue batido y superado por Ronald Reagan y toda esta apertura de Rusia a la Unión Soviética hacia el occidente, ahora cuando viene el señor Putin y hace todo lo contrario a que hizo en su momento Boris Yeltsin, moviendo 180 grados, cerrando Rusia del mundo occidental, queriendo restablecer el imperio soviético, que sabe perfectamente que el mundo exterior no va a ver con buenos ojos, con lo cual hay que prepararse para luchar, y empieza ya Putin prepararse para una guerra, vamos. Todavía no una guerra mundial, no, pero una guerra contra algún que otro país que ha salido de su órbita. Como Ucrania. Como Ucrania. ¿Y a qué te refieres con ese imperio del mal? ¿Quiénes son los que están alineados en ese...? No, entonces, quedándose él con esta idea, Ucrania es una de las piezas, pero la pieza más fundamental, porque para crear el ex imperio soviético en nueva edición, sin Ucrania no hay imperio. Sin Ucrania no hay imperio. Cuando lees el libro Caída del Imperio Soviético, ahí hay un capítulo dedicado a cómo se ha descalabrado la Unión Soviética, se va a dar cuenta que sin Ucrania no hay otro imperio. Y aquel imperio se ha caído porque Ucrania no quería estar dentro de lo que Gorbachev quería crear un nuevo imperio. No imperio, conservar el imperio, sí, pero con más democracia, con más elementos del capitalismo, quiere decir, la unión de las repúblicas independientes, libres, etc. Eso fue la idea de Gorbachev, no conservar la URSS, pero transformarla en un Estado más liberal, más democrático. Pero el que no quiso de manera ninguna es el líder de Ucrania. Y por eso ha caído la idea de Gorbachev. Y por eso descalabró al final la Unión Soviética. Y esa es la idea que tiene metida en la cabeza. Y ahora el que quiere restablecer este imperio sin Ucrania no puede ser. Por varias razones. Políticas, estratégicas, económicas, humanas, etc. Es un gran pedazo del antiguo imperio, de los zares incluso, ¿no? Pero enfrentándose ahora contra el mundo libre, contra el mundo occidental, que esto no va a ver con buenos ojos, entonces ya tiene que buscar unos aliados. ¿Y qué aliados puede tener Putin en aquel momento?
enfrentándose con el mundo occidental. China, ex países de la antigua la Unión Soviética. Corea del Norte, que es antigua la Unión Soviética, se ha conservado como en un museo. Sí. Es así. Bueno. Y otros regímenes enfrentados con el mundo occidental. Y estos regímenes todos son totalitarios. Iraní, algunos países árabes, ¿no? Quiere decir, ahora mis aliados serán todos los enemigos de democracias occidentales. Y empieza a montarse otro imperio del mal. Rusia, China, Corea del Norte, Irán, etc. Y aquí tenemos. Entonces, eso es lo que encuentra Trump cuando entra en la Casa Blanca. No solo la guerra en Ucrania, que es un eslabón, solo es un eslabón dentro de esta... De ese movimiento. Esta gran cadena, sí. ¿Y tú cómo ves el futuro inmediato? Entonces, pero lo importante es que es una guerra en el centro de Europa. Eso es. Y esta guerra que con los demócratas en el poder no solo no tenía vistos a terminar, sino podría ser prolongada hasta que o muere Putin o Ucrania no puede ya resistir más, ¿no? Entonces Trump encuentra que hay que resolver no solo la guerra de Ucrania, que hay que resolverla, que los demócratas no estaban por la labor, tenían sus preceptos. Esto puede ser otro programa, porque demócratas y Biden elige a ayudar a Ucrania para ayudar de tal manera que no pudiese ganar a Rusia y que la guerra prolongase. Eso es otro tema muy interesante y algún día podemos hablar, por porque supuesto. esto tenía su explicación de por qué. Y entonces Trump tiene este panorama, destruir otro imperio del mal. Ucrania es el primer eslabón. Tú me preguntabas cuál es la relación con Putin. Complicada, porque obligar a Putin a sentarse a negociar con Zelensky es sumamente complicado. Más aún, el propio líder ucraniano, Zelensky, claro, es un país atacado, sufrido, 30 años de guerra, lo ve todo esto tan injusto que piensa que el mundo occidental, el mundo libre, el mundo democrático... Tiene que ayudar. Tiene que lanzarse. Y según él, hasta ahora, pues no se ha lanzado. Bueno, Biden ayudaba, todo lo que quiere, pero Europa, no mucho. Europa no mucho. Seguía un poco las pautas del gobierno democrático, pero tampoco, no estaba preparado tampoco para esto. ¿Y el rearme europeo sirve para algo? ¿Es una estrategia, es una cortina de humo? No es una cortina de humo. La guerra en Ucrania ha demostrado que la OTAN, o lo que llamamos la democracia, el mundo occidental, esta defensa colectiva, no funciona, no está preparado. Trump lo estaba diciendo en su primera presidencia, que el enemigo no es Estados Unidos, que pide que se rearme. El enemigo está ahí donde estaba, pero con Trump todavía Putin no se ha atrevido a ir a la guerra. También sabemos por qué. Porque Trump siempre ha dicho que si él hubiera estado de presidente, Putin jamás hubiera atacado a Ucrania. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque sabía Putin que va a contestar Trump enseguida, no dejar toda la situación como ha dejado Biden. Poco a poco, vamos a ver a dónde va, bueno, no sé qué, 3 años. Cientos de miles de muertos por ambos lados. Bueno, entonces Zelensky exige, y yo lo entiendo perfectamente, que necesita más garantías por parte de Occidente para sentarse a negociar con este agresor. Pero Trump entiende que para terminar esta guerra, o por lo menos terminar de matar unos a otros, hay que al otro también convencer. ¿Y cómo vas a convencer al otro
que según Zelensky y según los ucranianos, les entiendo perfectamente, le critican a Trump que dejó de decir que Putin es un monstruo, que es un asesino, que está matando a los niños, que es un criminal, que ha desaparecido del vocabulario del presidente, mientras Biden le estaba diciendo que es un criminal. Que no sé qué. Pero, ¿cómo vas a sentar a un criminal de guerra, hablando de él tan mal, etcétera? Para negociar. Para negociar. No puedes, claro. No puedes. Entonces, Bien. cambia la táctica. Bueno. Pero ucranianos no lo entienden así. Y tuvo que, al final y al cabo, enseñar a Zelensky que el camino es este. O aceptas lo que yo intento hacer, o vais a perder esta guerra con Rusia. Vais a perder, no sois capaces de ganarla. Mientras Rusia tampoco es capaz, vamos a aprovechar y yo voy a ayudar a los dos a sentarse para dejar de matar. Y luego vamos a hablar de condiciones, etc. Entonces el plan de Trump es, y ha dicho muchas veces, que si alguna de las partes rechaza el plan, va a actuar de una manera muy drástica. Si lo rechaza Ucrania, la dejarás que se apañe con un partido, con gobiernos europeos, etcétera, que tampoco es viable. Y si Putin lo rechaza, va a ir a contra él con todas las medidas ya económicas, etcétera, que tiene bastantes, para obligarle a sentarse. Y no solo a él, a Putin, a lo mejor a sus seguidores. Que cuando a ver que esta guerra es posible ganar, pero muchos están sufriendo, incluso los oligarcas ahí dentro del régimen no están muy contentos con todo lo que está pasando, con lo cual alguno que otro dirá, hombre, pues que hay que hacer algo también nosotros, ¿comprendes? Entonces por ahí va a ir esto que o por las malas o por las buenas. ¿Tú ves que haya una guerra inminente? No. Ninguna guerra inminente puede ser porque primero Rusia está muy debilitada y no es capaz para ninguna guerra más. Al único que ella podría seguir es machacando a Ucrania, destruyendo el país, etc. Pero yo veo un poco que Putin, para él, salir de la guerra es muy complicado también, porque sin ganar nada, no ha ganado prácticamente nada. Sigue el régimen fascista, según ellos. El gran fascista judío está ahí, no está desnazificada Ucrania, no está desmilitarizada Ucrania, está más militarizada que nunca. Los territorios que ha conquistado no es nada, porque son parte de los territorios que todavía no tienen ninguno bien cogido. Y con todo esto, todos los sacrificios que han hecho la gente, muriendo, combatiendo, quiere ser muy difícil de explicar. Además, la guerra, tú sabes que para el país que está llevando la guerra le ayuda a los dirigentes a mantener la disciplina, el poder, no se habla de democratizar nada, todos tienen que seguir lo que dice el líder. Mientras tú sales de la guerra, todo este ejército que tiene que volver, esa gente que no ha conquistado nada, y pedirán cosas a cambio. No es fácil. Son, entre pitos y flautas, podrían ser 600.000, 700, hasta 1 millón de gente. Y tenemos que terminar aquí, pero no vamos a terminar así. Bueno, o sea, estamos convocados para hablar de la aventura del oro, que eso en el próximo programa vamos a hablar nosotros. Pero yo te quería hacer una última pregunta, Boris. No, voy a terminar. Sí, cuenta. Entonces, guerra en Ucrania tiene que ser de alguna manera terminada. Ajá. La guerra terminada, ya lo que Trump tiene en sus manos es, aparte de todo este tinglao, tiene que destruir el imperio del mal. Y una de las fórmulas es intentar alejar a Rusia de China, porque es por ahí donde hay más eslabón de este imperio, el núcleo, ¿no? Como en su momento, ¿acuerdas? Nixon, y con esta idea de acercarse a China, alejó a China de la URSS. Sí. Ahora la idea es al revés. Ahora hay que alejar
a Rusia de China. Y es muy complicado porque China, la que ayuda a Putin a mantenerse en esta guerra, pues tiene que hacer de tal manera que convencer a Putin o a sus seguidores, no lo sé, de dejar de luchar contra Ucrania, pero también ayudarles a alejarse de China, porque Rusia nunca era amiga de China. En la historia de Rusia, rusos a los chinos no le ven con mucha simpatía y ahora están hundidos en los productos que vienen de China, todo es chino, pronto habrán hieroglifos por todo. Y los rusos, quieres o no, son una cultura occidental, no es una cultura china. Quiere decir, es una grieta que existe y hay que aprovecharla. Entonces, si se logra romper de alguna manera, y por eso te digo que hay un plan, que no es ocurrencia, eso sería un logro fenomenal por parte de Trump, y luego las cosas seguirán ya a su turno. Y los aranceles es otra de las cosas para ir debilitando a China. No destruirlo, tampoco le interesa a Estados Unidos destruir China, le interesa porque que el mundo funcione comercialmente con un equilibrio es lo mejor que puede haber, pero tiene que debilitar esta posibilidad de China ser productor mundial de todo, porque entonces sería esta grieta que podría ayudar a separar, y eso yo creo que es un plan muy bien pensado, muy sofisticado, la gente no lo quiere ver. Hay una propaganda de los partidos demócratas, que sigue siendo un partido demócrata con todas sus posibilidades económicas, etcétera, a ir por todo el mundo haciendo la propaganda anti-Trump, como lo ha hecho durante 40 años de Biden, lo que han hecho durante la legislatura primera del presidente Yeltsin. Nunca han dejado de criticar a Trump. Y tú podías ver que desde la primera legislatura de Trump, todos siempre tenía aquí, incluso en España, una mala prensa. Yo incluso escribí varias veces 2 artículos diciendo, vamos a hablar bien de Trump alguna vez. Me los han mandado y los hemos comentado. ¿Comprendes? Sí. Que siempre... Entonces, para cambiar este aparato propagandístico tan fuerte, necesita tiempo. Y Trump intentará también hacerlo, pero no son 15 años que tuvo en sus manos los demócratas, todos los resortes publicitarios de su país y del mundo entero. Todos estos, como decir, los becarios de Soros, sí, que descubres por todos lados, todos esos son nuestros periódicos, nuestros medios, todos han salido de aquellas becas, etcétera, contra Trump, contra el Partido Republicano, a por este socialismo nuevo y moderno. Bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos. Te convoco a la siguiente charla porque esto no ha acabado aquí. Muy bien. Hablaremos de aventuras y del oro de Rusia en el próximo encuentro. Encantado. Muchas gracias, Boris. Gracias. A ti y a la posibilidad de hablar tan abiertamente, libremente y volveremos. Muy acogedores. Gracias, gracias.